Un feliz 15 de julio de 2021. Gusto saludarles. El día de hoy queremos retomar este importantísimo tema del que se está hablando en todo el mundo y es el de la inflación. Y lo hacemos porque el día de ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tuvo que responder preguntas sobre este tema. Hoy también lo está haciendo frente a un grupo de legisladores. En este caso estamos hablando de la Comisión de Banca del Senado. Lo estamos haciendo porque Chile ha subido su tasa de interés. Lo estamos haciendo por los datos que han salido, precios, el índice de precios al productor en Estados Unidos. En América Latina, ¿cuánto de este fenómeno es importado? ¿Cuánto las presiones inflacionarias se están generando adentro de los propios países? Y entonces, ¿cuál es, digamos, este balance fino y el ajuste que tienen que hacer los bancos centrales? ¿Y lo están haciendo porque ya es un problema o lo están haciendo adelantándose a que este problema de la inflación llegue y se instale y sea más difícil erradicarlo en nuestra región? Vamos a hablar de este tema con la única persona que yo creo que está capacitada para explicarnos con peras y manzanas desde tu experiencia, tu doctorado y la manera en la que lo explicas, Alfredo Cutiño de Moody's Analytics. Me da muchísimo gusto saludarte hasta Filadelfia, si no me equivoco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Gaby. Siempre es un placer comentar contigo y compartir mis puntos de vista. Oye, pues no sé si quieres empezar por el factor de Estados Unidos o si quieres empezar por el factor Latinoamérica, porque hay mucha conexión y lo que dijo Jerome Powell en las últimas horas, pues sí parece importante para escuchar en nuestra región. Claro, sí, definitivamente. Mira, la Reserva Federal está utilizando el mismo argumento, o más bien los bancos centrales latinoamericanos están utilizando el mismo argumento con respecto a la inflación que ha utilizado la Reserva Federal, que es que la inflación es un fenómeno transitorio. Por supuesto, toda inflación es transitoria porque si bien puede tardar un mes, como puede tardar 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nada es eterno. Sin embargo, la evidencia que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en América Latina es que la inflación ya lleva varios meses, y yo diría a lo largo de este año, más de 6 meses, de una tendencia creciente. Y eso ya empieza a dar señales de que los factores transitorios ya no son tan importantes, sino que ya hay factores más de adentro de la economía que están impulsando este fenómeno inflacionario. Y yo no dudo que en el caso de los Estados Unidos, también la prolongada expansión de la política monetaria implementada por la Reserva Federal es un factor muy importante impulsando las presiones inflacionarias. Y en América Latina lo que estamos viendo es que hay tres componentes en la inflación. El primero es una inflación importada que tiene que ver con los precios internacionales de materias primas, de alimentos, de productos minerales y sobre todo de la energía. Es una inflación que estos países importan porque tienen comercio con el exterior. El segundo factor tiene que ver con interrupciones intermitentes que se han presentado en los procesos productivos, derivado de la pandemia, de los rebrotes del virus, de las infecciones. Eso ha restringido la movilidad de las personas, pero también ha restringido algunas actividades porque no están operando al 100%. Y el tercer factor que yo considero que es más importante y que es el factor que está obligando a varios bancos centrales en América Latina, al brasileño, al mexicano y al chileno, es que existe un exceso de liquidez monetaria bombeada por los mismos bancos centrales en estos países que no se ha retirado de la economía. Y cuando tú tienes un exceso de dinero, pues lo que pasa es que generas mayor demanda que lo que tu aparato productivo puede producir. Y eso se traduce, una, en mayores importaciones y otro, en mayores precios. Ahí es donde la política monetaria tiene que actuar. A tu pregunta de si están actuando preventivamente o es tarde, desde mi punto de vista yo creo que están respondiendo de manera tardía. Al menos en el caso de México y de Chile, la inflación ya había dado evidencias de tener una tendencia constante a la alza y los bancos centrales continuaban con el argumento de que es transitorio, hasta que la realidad los alcanzó. México empezó a subir la tasa de interés el mes pasado, Chile lo hizo el día de ayer, pero excepcionalmente el Banco Central de Brasil se dio cuenta con anticipación y empezó a ajustar su política monetaria desde marzo y a través de alzas de tasas de interés que yo considero agresivas, 75 puntos bases en sus últimas 3 reuniones en donde ha subido la tasa de interés.
Ok, qué interesante lo que está diciendo Alfredo Cutiño, porque además hace algunos minutos estábamos escuchando una entrevista que dio uno de los miembros de la Fed cuando le preguntaban cuándo van a empezar a retirar este estímulo, esta compra mensual que se hace de 120,000 millones de dólares, porque pues hay inflación y seguimos metiendo liquidez a la economía. William Dudley dijo, ya es momento. ¿Qué tipo de medida entonces es la que tiene cada uno de estos bancos que has mencionado? Es decir, que además de la tasa de interés, que ya tendrían que empezar a replegar o tendría que ser directamente la tasa de interés o hay más? Bueno, los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en América Latina, y yo diría en general, los bancos centrales en el mundo tienen dos instrumentos de política monetaria para moderar las condiciones monetarias en el país. El primero es el precio del dinero, que está dado por la tasa de interés, es el instrumento por excelencia. Y el segundo es la cantidad de dinero, lo que la Fed le llama la liquidez, ¿verdad? Entonces, en el caso de los Estados Unidos, bajaron la tasa hasta cero, de tal manera que ya no la pueden bajar más, aunque teóricamente sí la podrían bajar más, pero las señales serían encontradas. Entonces, cuando la tasa de interés ya no puede bajar de cero, lo que el Banco Central hace es empieza a aumentar la cantidad de dinero. Y en el caso de la Reserva Federal, lo que ha hecho es comprar o recomprar deuda de instituciones que están respaldados de papeles que están respaldados por hipotecas o de bonos del gobierno. Entonces lo que hace es compra esa deuda en papeles y emite dinero, pues aumenta la cantidad de dinero. Lo que la Fed está diciendo y está considerando es que posiblemente en los próximos meses, allá por septiembre, octubre, la Reserva Federal vaya a hacer un anuncio de que está dispuesta a empezar a disminuir la compra de ese tipo de papeles, es decir, de esos 120,000 millones de dólares. O sea, va a empezar a reducir la cantidad que está bombeando a la economía. Pero no se espera que eso vaya a suceder en este año. Lo más pronto es que sea hacia finales del año o principios del próximo año. Esa sería la primera medida. La segunda medida, que va a ser más tardada todavía porque la Reserva Federal sigue diciendo que no hay alza de tasas de interés, sino posiblemente hasta finales del próximo año o hasta inicios del 2023, es la segunda medida que podrían implementar. En el caso de México, en el caso de Chile y en el caso de Brasil, el instrumento por excelencia ha sido la tasa de interés. Ellos han empezado ya a modificar el precio del crédito a través de la tasa de interés de referencia del Banco Central, y Chile desde junio empezó a retirar también parte de la liquidez, aunque en los tres países las economías continúan teniendo un exceso de liquidez que es un factor detrás de las presiones inflacionarias que se están viviendo en estas economías. Ahora, tú dices que es tardío, Alfredo, y ayúdanos a entender, porque no es tan fácil. Tú tienes tu doctorado y tu experiencia, pero cuando hablamos de tomar una decisión de subir la tasa de interés con economías que todavía no se sacuden el efecto de la pandemia, la incertidumbre de las variantes, la variante Delta, la tercera ola que ya está transcurriendo en México, Chile con vacunaciones exitosas, pero al mismo tiempo contagios y restricciones, uno entiende que el riesgo de subir la tasa de interés muy rápido también existe y el riesgo es que frenes la reactivación económica, en los términos más simples que yo lo puedo explicar. Cuando hablas de tardío, ¿a qué te refieres cuando hay este riesgo también de tener un problema o una consecuencia negativa para la recuperación, la salida de esto que hemos vivido? Mira, el objetivo prioritario de la política económica, tanto fiscal como monetaria y cualquier otro tipo de política económica, es intentar moderar los movimientos a la alza y a la baja de la economía. Cuando se presenta una crisis como la que tuvimos en el 2020, las acciones monetarias y fiscales se utilizan para ayudarle a la economía a mitigar la caída, para ayudarle a la población a mitigar esos impactos. Pero esa es la única contribución que la política económica puede hacer. La política económica no se debe utilizar para promover crecimiento porque no es una fuente de crecimiento, es un efecto transitorio, es como una inyección, es como una pastilla para el dolor, te ayuda a sobrellevar el dolor, pero no te cura, ¿verdad? Entonces, la política monetaria en Estados Unidos, en América Latina
y en todo el mundo ya cumplió su objetivo de sacar a las economías de la recesión en la que cayeron durante la primera mitad del año pasado. Prácticamente todas las economías empezaron a repuntar desde el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, los bancos centrales, utilizando el argumento de que como en Estados Unidos no van a subir las tasas de interés y que la expansión monetaria va para largo, pues se cometieron la imprudencia de decir, pues si en Estados Unidos no la suben, pues tampoco nosotros la vamos a subir. Todas las economías en América Latina están en recuperación. Recuperación gradual, en algunos casos lenta, pero la economía está saliendo, ya la economía salió del hoyo. Incluso en el caso de Chile, la economía ya alcanzó el nivel de producción que se tenía antes de la pandemia en 2019. Y la economía está ya a punto de empezar a entrar a la zona de sobrecalentamiento. Y eso está generando presiones inflacionarias. Entonces, ya la política monetaria cumplió con su objetivo de ayudarle a la economía, pero cuidado, los bancos centrales en América Latina no tienen mandato para ayudarle a la economía. Su mandato único es cuidar la estabilidad de precios. Sin embargo, los bancos centrales, prácticamente sin excepción en América Latina, en la práctica ejercen un mandato doble. Cuidan la inflación, pero también intentan promover el crecimiento directamente a través del uso de la política monetaria, ¿verdad? Bueno, eso se permite en épocas de crisis y también se permite en épocas cuando la economía está sobrecalentada. Pero si ya las economías en América Latina están en recuperación, ya la política monetaria tiene que retirarse. Sin embargo, no se ha retirado ni se retiró desde el inicio del año, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ya había evidencias de que la inflación venía a la alza y en el caso de Brasil, un rebote virulento de la inflación, los bancos centrales esperaron diciendo, bueno, es que esto es transitorio, es transitorio, es transitorio, y cuando llegamos a mitad del año, se dan cuenta que pues la verdad no es transitorio porque la inflación no solamente se ha detenido, sino sigue subiendo. Entonces, debieron haber actuado desde mi punto de vista desde el primer trimestre de este año. Ya la economía salió del hoyo, hay que empezar a retirar la artillería y dejar que la economía crezca por sí sola. Por eso es que yo me refiero a que no reaccionaron de manera anticipada. Y déjame decirte que una de las funciones de un banco central, de una autoridad monetaria, es su habilidad para poder determinar los riesgos potenciales a futuro, pero también para actuar en consecuencia y poder desactivarlos. Y en el caso de la inflación, los bancos centrales en América Latina no tuvieron esa habilidad para ver que había un riesgo inflacionario y ahora ya lo tenemos. Es una realidad y eso ha forzado a los bancos centrales a actuar. Quiero terminar esta conversación, qué importante lo que nos estás diciendo. Que le digas, yo no vivo en Chile, pero vivo en Perú, yo no vivo en México, pero vivo en, no sé, en El Salvador. Cada país tiene su historia, su narrativa, pero para el ciudadano que te está oyendo, ¿qué le puedes decir sobre el horizonte de lo que resta de este año en cuanto a presiones inflacionarias, la erosión de su poder adquisitivo? Llegó para quedarse, este va a ser el problema que defina a la región en 2021, pero un comentario para la gente, ya no sobre el trabajo de los bancos centrales, sino lo que debemos esperar. Con eso quiero cerrar. Claro, por supuesto. Qué buena pregunta, Gaby, porque si hablamos de que los bancos centrales tienen que empezar a subir el precio del crédito, pues eso tiene un impacto negativo sobre los consumidores, sobre todo los que están endeudados, ¿verdad? Entonces, cuando nos escuchan decir es que el Banco Central tiene que actuar, pues estas personas dicen, pero eso quiere decir que me estás recomendando que nos encarezcan el crédito. Bueno, en primer lugar, el poder de compra de los consumidores en estos países ya se deterioró con la llegada de la crisis el año pasado, con la pérdida de empleos, con la reducción de salarios, ya están sufriendo estas poblaciones, sobre todo las de ingreso medio y bajo, ya sufrieron un choque importante. Pero si a eso los bancos centrales no cuidan la estabilidad de precios, pues reciben un segundo choque. Entonces decimos, bueno, es que los bancos centrales no deben subir porque le van a afectar al consumidor. Bueno, les afecta más si dejan los bancos centrales que la inflación siga subiendo, porque entonces el poder de compra de estos consumidores, del poco ingreso que están recibiendo, se va a pulverizar. Y una de las contribuciones importantes de un banco central es cuidar la estabilidad y el poder adquisitivo del dinero. Entonces, si ya fueron afectados con la crisis y el Banco Central es complaciente con la inflación, pues lo que el Banco Central está diciendo a estos consumidores, a esta población, es que no voy a subir las tasas para
aparentemente ayudarte. Pero la inflación se va a comer más el poco dinero, el poco ingreso que tienes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí tienen un efecto negativo porque aumentan las tasas de interés, pero déjame decirte que las tasas de interés van a aumentar y el costo del crédito va a aumentar para aquellos créditos que fueron contratados a tasa variable. Los que fueron contratados a tasa fija, que son una gran proporción en estos países de América Latina, esos no van a cambiar. En ese sentido, lo que sí va a afectar son los nuevos créditos hacia adelante que pueden ser contratados a tasa variable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo? Yo diría que es mucho mejor incurrir en el costo de tener inflación estable, ¿verdad? Porque eso me permite una recuperación del ingreso a futuro, a dejar que la inflación siga subiendo y entonces se enfrente un doble choque a través del deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. Pues yo creo que ha cerrado con cherry on the cake, con, digamos, la cereza en el pastel, con esta idea para la gente, para que se entienda el trabajo de los banqueros centrales. Siempre digo yo, los dos expertos, los ministros de finanzas, los banqueros centrales, bueno, pues en esta coyuntura hay que estar viendo qué es lo que hacen y tener la perspectiva del discurso que ocurre como en países como Estados Unidos, Alfredo, porque tanto dependemos de lo que pasa en la Fed y cuánto realmente tenemos que mirar hacia adentro en este fenómeno de inflación que ya está golpeando. Gracias por la oportunidad de esta explicación, Alfredo Cutiño. Muchas gracias a ti, Gaby. Buen día.